Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa, ojalá. Hoy día 3 de enero del año 2020, año que estamos iniciando llenos de energía, llenos de alegría, con muchos desafíos que compartir, muchos desafíos que vencer. Lo primero que queríamos comentar son las efemérides del día de hoy que resalta la prensa nacional. A nivel nacional nosotros nos encontramos que un día como hoy, un 3 de enero del año 1865, en el contexto de la Guerra de la Restauración, el general Gaspar Polanco, uno de los héroes de la restauración de la República Dominicana, le pidió a la reina Isabel que se abandonara el territorio de República Dominicana y que cesara esa guerra que tantas vidas había costado. Hay que señalar, ese es Gaspar Polanco, ese que ustedes ven en pantalla, un hombre que tuvo decisiones bastante drásticas. Se le critica el asesinato o el fusilamiento de Pepillo Salcedo, pero hay que recordar que era un contexto de guerra y Pepillo Salcedo se había dicho que tenía un trato con los españoles. Los historiadores han demostrado que es mentira, han presentado evidencia de que realmente eso no existía, que era más un tema de lucha de clases, pero también gracias a él se quemó la ciudad de Santiago en una acción de guerra que era necesaria en medio de ese conflicto internacional con España, en una epopeya que, como han dicho muchos historiadores, significó una victoria de David contra Goliat. En el caso de esa guerra de la restauración, para algunos, como Pedro Enrique Ureña, es nuestra verdadera independencia, porque es donde se va forjando o se va fortaleciendo ese sentimiento de la dominicanidad. Eso pasó un día como hoy, un 3 de enero del año 1865. Otra efeméride que queremos recordar tiene que ver ya en el plano del Caribe, con que un día como hoy se inició lo que sería el bloqueo o el rompimiento, digo, de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Fidel Castro había pedido que los Estados Unidos retiraran 11 miembros o redujeran a 11 miembros la cantidad de miembros de la representación diplomática de Estados Unidos en Cuba, y la reacción que hubo fue el rompimiento de relaciones diplomáticas. Más tarde eso se complicó con un bloqueo y eso ha definido un tanto la suerte de ese hermano país que ha resistido ese bloqueo por ya 60 y pico de años, 61 años serían. Y esas son dos de las efemérides que se resaltan en la prensa nacional. Miren, siguiendo un poco el esquema que ha introducido nuestro profesor Guillermo Ricard Calventi, nosotros queremos ahora compartir con ustedes algunas de las noticias internacionales, presentando no la prensa nacional de entrada, sino la prensa internacional, algunos portales que no son lo que presentan noticias que no son resaltadas muchas veces en nuestro país, pero que nosotros tenemos la obligación de compartir con ustedes y presentarles ya otra perspectiva informativa. Vamos a compartir con ustedes parte de lo que se publica en el portal RT, Rusia Today, y después vamos a ver algunas de las noticias que se publican en el periódico El País de España, para luego aterrizar a nuestra realidad nacional y ir compartiendo algunas de esas informaciones. Bueno, miren, nosotros vemos aquí que en el día de ayer se produjo un ataque con misiles en Bagdad, donde fue muerto un militar, un general iraní. Vamos a ver esa noticia para compartirla con nuestros televidentes. Como ven ahí, el 2 de enero el ejército de Estados Unidos mató a Qasem Soleimán, jefe de las fuerzas o de las guardias revolucionarias iraní. La Guardia Revolucionaria Iraní no es un grupo terrorista, es parte del ejército de Irán, de las Fuerzas Armadas de Irán. A partir de ese suceso hay cierta tensión, hay mucha tensión en la región. El canciller iraní dijo que ellos van a resistir, y por el otro lado nos encontramos con que hay severas declaraciones de parte del presidente de Irán en torno a este ataque, que según ellos es un acto de terrorismo internacional. Esa es la visión que da el gobierno de Irán. Desde nuestra perspectiva es preocupante este tipo de tensiones porque generan de verdad mucha incertidumbre en un panorama internacional, y como inicio de año es un poco preocupante en una región que ha tenido varios contratiempos.
En otra noticia, nosotros también vemos ahí que Estados Unidos urge a sus ciudadanos a abandonar Irak. Parte más o menos del mismo conflicto. Sabemos que después de la invasión que se hizo a Irak, supuestamente por las armas de destrucción masiva, que después se dieron cuenta, como revelan inclusive muchas películas, inclusive galardonadas con Oscar, que no habían tales armas de destrucción masiva, cuál fue la excusa que utilizara el presidente George Bush. Esa región ha seguido en conflicto y no ha sido posible generar un clima de estabilidad y de paz en esa región. Por otro lado, vamos a seguir compartiendo de las informaciones. Vemos acá, ya más allá de la información de Irak, sigan bajando por favor. Toda la información principal que presenta ese diario tiene que ver con ese ataque que se generó en el día de ayer. Vamos a pasar al país para ver también un breve recuento de lo que pasó. Vemos ahí, también es noticia que se atacó con drones el aeropuerto de Bagdad y se mató a ese general iraní. Si seguimos bajando, vemos que dice Ciudad México quiere dejar su adicción al plástico. Y yo creo que sin ser un acontecimiento explosivo del momento, una de las noticias y uno de los hechos que nosotros como sociedad o como comunidad, cuando hablo de nosotros hablo del mundo, tenemos que tener claro es la lucha contra el material plástico. El problema del plástico es un problema que se está generando actualmente, pero que compromete nuestro futuro a largo alcance. Estamos hablando de que los mares están todos contaminados, esa contaminación sigue en aumento, provoca la extinción de especies. En el caso de Ciudad de México estamos hablando de una ciudad de 22 millones de habitantes, una ciudad, una metrópoli sumamente poblada, que tuvo grandes problemas ya con la contaminación por el smog, pero que esas 22 millones de personas consumen mucho plástico. El problema del plástico que no es biodegradable, o sea que el ambiente no lo degrada. Y eso hace que dure cientos y miles de años deteriorando las especies que están ahí. Vemos muchas veces tortugas, muchas veces peces que están sufriendo la consecuencia de ese plástico. Y hay un tema muy peligroso que tiene que ver con que hay microplásticos que los peces están ingiriendo y se ha determinado, se hizo un estudio recientemente en Francia, de que eso lo estamos consumiendo nosotros cuando consumimos algunos de los peces. Entonces ya estamos hablando de un problema de salud que nos afecta a nosotros como seres humanos, aparte de la responsabilidad que tenemos de cuidar el planeta, porque al final es nuestra casa. En el caso de México, como dice la noticia, es un gran desafío que ellos tienen de ir solucionando el tema del plástico. Yo quiero compartir otra noticia que también aparece en el periódico El País y tiene que ver, bájenlo un poquito, con la obra de Antonio Machado, señalando que ya es de todos. Este señalamiento que se hace tiene que ver con que la obra de este gran poeta español ya es de dominio público al pasar más de 80 años y se va a encontrar disponible en las bibliotecas online. Y España tiene una política de fomentar lo que es esta obra de este gran escritor. Muchos de los versos de Machado nosotros lo conocemos por Joan Manuel Serrat, aquel famoso Caminante no hay camino, es un verso de Machado, y realmente Machado ha sido uno de los grandes autores españoles y del mundo que ha dejado un legado y que sigue vigente, y ahora con esta política de, ya que se volvieron de dominio público, de provocar el fomento de la obra de Machado, todos vamos a poder descargarla y tenerla online, sin el tema a veces tan tedioso de los derechos de autor, que muchas veces lo que hacen es que encarecen y a veces vuelven inaccesibles ciertas obras. Yo quiero comentar otra noticia que también se ve allá, denle para atrás por favor, y tiene que ver con que se prohíbe la entrada del ministro de Defensa cubano por su apoyo a Nicolás Maduro. Si se fijan, nosotros compartimos en la efeméride lo que tiene que ver con que un día como hoy se cumplía el hecho de que se rompieron relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Esas relaciones fueron restablecidas durante el gobierno de Obama, pero lamentablemente hemos tenido un retroceso, ¿no?,
en la administración del señor o del presidente Donald Trump, y eso afecta un poco el clima de la región. Nosotros, desde un punto de vista de fomento de las buenas relaciones en la comunidad internacional, vemos con preocupación, al margen de las diferencias políticas que puedan tener esos estados, que haya ese tipo de crispación. Otra noticia que vemos ahí y que yo quisiera también comentar brevemente, antes de irnos a una pausa, tiene que ver con que, es esa que está arriba, los alimentos básicos argentinos suben entre el 5% y el 10% desde el 1 de enero. Y quiero que entremos a esa noticia y leamos los primeros párrafos. Los alimentos básicos de Argentina se encarecen hasta un 10.5% desde el 1 de enero en los mercados argentinos, finalizada la supresión temporal del IVA que ordenó en agosto el entonces presidente Mauricio Macri. El IVA sería más o menos el equivalente al ITEVIS de nosotros. El nuevo gobierno ha acordado con productores y distribuidores una absorción parcial del impuesto por parte de la empresa con el fin de que el consumidor no tenga que encajar una subida del 21%. El presidente Alberto Fernández dijo confiar en que el sector alimentario contuviera los precios. Sería bueno, señala el presidente Fernández, que los empresarios asumieran responsabilidades sociales frente a las ganancias desmedidas, porque lo contrario es que intervenga el Estado. Y quiero hacer hincapié en esto, porque estos son parte de los líos que deja la administración del señor Mauricio Macri y que esta nueva administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner van a tener que enfrentar. Y para mí es importante porque una de las cosas que dejó esa administración, que nos las vendieron como la panacea que iba a resolver los grandes problemas de Argentina, fue un descontrol en la inflación. La inflación es eso que ustedes ven ahí, cuando los precios se inflan, como si fuera una vejiga que se le echan aire, los precios crecen. Entonces esa inflación que ustedes ven ahí, que se produjo en Argentina, afecta a productos y alimentos. Y cuando se afecta a productos y alimentos hay un tema con el hambre. Y cuando hay un tema con el hambre, la población sufre. Y sufre tanto en presente como en futuro, porque los niños que pasan y que sufren de desnutrición tienen problemas en su desarrollo cognitivo. Y ese desarrollo muchas veces los persigue toda la vida. Entonces, como decía una gran figura de las Naciones Unidas, luchar contra el hambre es una cuestión inclusive ya no de humanidad, sino de conveniencia, porque si nosotros no invertimos en solucionar lo que es la subalimentación y erradicar el hambre, vamos a tener problemas. Pero un gobierno no puede luchar contra la erradicación del hambre cuando tiene problemas de baja inflación y también cuando tiene problemas como lo que pasó en Argentina con el señor Macri, que tuvo la brillante idea, a raíz de una recomendación del Fondo Monetario Internacional, de reducir los subsidios, de reducir los programas sociales que ayudaban a la gente y cerrar casi 11 dependencias estatales, porque decían que el Estado era demasiado grande. Esa concepción de que el Estado es demasiado grande, de que invertir en programas y políticas de alimentación es un gasto, no una inversión. Escuchen, que invertir en una responsabilidad del Estado, que es fomentar la alimentación, pensar que eso es un gasto y no una inversión, generó este tipo de problemas en Argentina. Se desmontaron los programas sociales, se quiso buscar un chivo expiatorio, o sea, un culpable de lo que había pasado, se violó el debido proceso y se hizo una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, y esa persecución contra Cristina Fernández de Kirchner termina generando un ambiente de inestabilidad y de regresión y distrayendo los problemas reales que se estaban suscitando en ese gobierno de Macri, que era un desastre económico. El pueblo argentino recapacitó, vio la diferencia, vio que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, y lo que dijo fue, pero ven acá, si después de esta misma gente venirnos con una política que generó 5 presidentes en 2 semanas y generó el deterioro de la calidad de vida de los argentinos, vinieron los Kirchner y este gobierno justicialista y generó una estabilidad, ¿cómo nosotros vamos a volver a seguir volviendo para atrás con esta decisión del señor Macri? Entonces volvió el pueblo argentino y recapacitó, y ante esa crisis que ya había generado Macri, volvió y votó por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y todavía ahí están las consecuencias. Quiero resaltar que en el caso de Argentina no se dio ni siquiera la tregua que se da a los gobiernos que inician, de que hay un periodo en el que la oposición deja que por lo menos generar los primeros 100 días
el gobierno entrante tome las principales medidas. No, en Argentina no hubo tregua, inmediatamente entró Alberto Fernández, inmediatamente la oposición, que fue la que creó el lío, en este caso, comenzó a entrarle sin tregua al nuevo gobierno, ellos sabiendo que ese problema de inflación y esos líos económicos lo crearon ellos. Entonces es bueno que uno como pueblo vea cómo está la barba del vecino, ¿sí? Porque si uno ve que la barba del vecino está ardiendo, uno tiene que poner la de uno en remojo. Y uno de los elementos que ha tenido el modelo dominicano ha sido que gracias a Dios, a pesar de que tenemos muchísimos problemas todavía que no hemos solucionado, hemos ido avanzando y tenemos estabilidad. Aquí hay baja inflación y hay crecimiento. En el caso de la hermana República de Argentina no existe esa situación y nos encontramos con un panorama que, como dije, ha sido muy incierto. Hay a propósito una película de Ricardo Darín actualmente que está en el cine, se llama La Odisea de los Giles, que retrata un poco lo que pasó en los años 2000, 2001, a propósito de esta crisis de Argentina. Y la película se enmarca en un grupo de campesinos que tiene una cooperativa, se inventan una cooperativa y a través de esa cooperativa dicen vamos a recaudar dinero entre todo el mundo, recaudan dinero, lo llevan a un banco con la esperanza de que le presten, el del banco le dice cámbialo a esos dólares a pesos, lo cambian a pesos y cuando vuelven la semana que viene el banco está quebrado y la moneda devaluada. Entonces en la película se desarrolla en base a un robo que hace el funcionario del banco de ese dinero y yo lo menciono porque eso que sucedió en Argentina en ese año 2001, en República Dominicana lo vivimos en el 2003, en cierta manera, cuando una moneda que se había encontrado al 18, 20 por 1, se dispara al 60 por 1, se devalúa la moneda, se quiebran 3 de los principales bancos de República Dominicana y hay una situación de deterioro de la calidad de vida de los dominicanos que todavía, estamos hablando de que estamos en el 2019, el dólar no ha llegado, está al 53, al nivel que llegó en ese año 2000 al 2004, ese periodo, sobre todo a partir de esa crisis del 2003. Entonces, la historia de estos pueblos latinoamericanos es muy similar y por eso siempre es bueno ver esos procesos que están pasando en esos países hermanos para uno entender un poco lo que pasa en República Dominicana. Y quiero cerrar la noticia antes de pasar una pausa y venir a comentar brevemente las noticias nacionales, comentando, no sé si aparece, me lo pueden ir buscando acá, que el abogado de Evo Morales va a ser el ex juez argentino, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y menciono el caso de Zaffaroni porque es una figura del derecho del derecho mundial y sobre todo del derecho americano, tanto en el aspecto penal como en el aspecto de derecho internacional. La obra de Zaffaroni ha sido una obra garantista, o sea, garantista de derechos, y él ha asumido la defensa de Evo Morales porque entiende que lo que está pasando en Bolivia significa una regresión para toda la región. Ese hecho de que Zaffaroni, con el prestigio que tiene, asuma la defensa de Evo Morales, evidencia desde el punto de vista académico el compromiso que tienen figuras como él que han estado vinculados. Si ese es el juez Zaffaroni, que fue juez de la Suprema Corte Argentina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido una de las principales vanguardias en la lucha contra la dictadura y contra la dictadura en Latinoamérica en que se respeten los derechos. Él ha señalado de lo de Bolivia que ha sido una violación grosera al derecho internacional, que inclusive se han violentado los principios constitucionales mínimos en el caso de Bolivia, tanto el principio de la sucesión presidencial como la persecución de que ha sido víctima tanto Evo Morales como personas de su partido. Eso debilita la democracia, que debe de ser la bandera que nosotros en República Dominicana asumamos, en República Dominicana y en Latinoamérica de cara al Caribe. Entonces nos vamos a ir brevemente a una pausa, vamos a compartir un material de la DICOM y volvemos en breve para hacer 2 comentarios sobre 2 temas puntuales de República Dominicana. Me avisan por favor cuando esté listo el material.
para irnos inmediatamente a la pausa. Antes de irnos, yo quería solamente señalar que siempre es bueno, y repito, irnos al panorama internacional para uno ver que República Dominicana, en este contexto de incertidumbre, donde usted se encuentra con una crisis en Bolivia, donde hay, como dice Zaffaroni, violaciones de derechos sumamente graves, se encuentra también con elementos como pasa en Ecuador, donde hubo huelgas y disturbios, donde, como hay en Chile, República Dominicana, a diferencia de todos esos países, exhibe un crecimiento económico, una estabilidad y el combate y el avance a ciertos flagelos que nosotros tenemos que seguir procurando resolver. Entonces, vámonos brevemente a esta pausa. El domingo pasó una revolución, más que todo, más que una visita. En Arroyo Grande nos sentimos más que satisfechos. Y aquí en Magarín se armó otra revolución. La visita de Danilo para nosotros es un triunfo. Nosotros en Arroyo Grande solicitamos 2.200 tareas y el presidente la llevó a 5.000. ¿Usted se imagina 5.000 tareas de cacao? Solamente la mano de obra, los fertilizantes, los herbicidas, eso es lo que vamos a poner. Ahí nos lo van a financiar. Con este proyecto yo voy a comenzar a rehabilitar mi cacao y echar hacia adelante y darle ánimo a otro productor para que también se desarrolle en el campo. Como joven estoy más que satisfecha. Un presidente cercano al pobre, un presidente de conciencia, un presidente que quiere que no solamente la ciudad cambie y que progrese, sino el campo, sino el campesino, sino la gente más pobre. ¿Y por qué considero que sí, que se va a cumplir? Porque no quedó solamente en la visita 277 del domingo, sino que hoy se confirmó con cada uno de los ministros, con cada uno de los representantes de las diferentes instituciones. Entonces se va a trabajar. Yo me siento contento en estos momentos porque sé que va a haber un desarrollo, algo nuevo para Arroyo Grande, que nos anima a nosotros a trabajar y a confiar en la presidencia, en el presidente de la República, con su gente. Señores, miren, yo quería comentar brevísimamente, antes de compartir una entrevista que tenemos a César Duvernay, que la vamos a compartir en breve, dos noticias. Primero, quiero compartir una afirmación que hizo Lidio Cadet, quien dirige la Dirección de Ética Gubernamental, en el sentido de que República Dominicana ha ido generando un sistema de lucha contra la corrupción sumamente robusto y sumamente eficaz. En ese sistema de lucha contra la corrupción se han ido creando mecanismos. No es que no tenemos corrupción, es que desde el Estado se ha ido creando toda una estructura para ir reduciendo los casos de corrupción. Y quiero decir brevísimamente que la corrupción va a depender inclusive su enfoque desde la filosofía que se asuma. Por ejemplo, para Marx la peor corrupción era, para Carlos Marx, creador del materialismo histórico, la peor corrupción era la plusvalía que se llevaba el capitalista, que era el robo o el excedente que tenía el capitalista del trabajo obrero. Pero para Ayn Rand, la peor corrupción era que el Estado cobrara impuestos, porque decía que el Estado que no participaba en la creación de riqueza, se robaba la riqueza de quien sí producía. Entonces, esas son dos posiciones filosóficas que usted ve cómo enfocan la corrupción de diferente manera. Entonces quiero señalar que hay un elemento de filosofía política a la hora de enfocar la corrupción. Desde mi punto de vista, yo creo que toda la corrupción es privada, que no hay una corrupción pública, sino de particulares que se corrompen estando en instituciones estatales. Entonces, en ese sentido, comparto lo que ha dicho Lidio Cadet, de que se han tomado las medidas desde el Estado para reducir esa corrupción que un particular que esté en una gente que esté desarrollando una función pública pueda cometer. Esos controles y esa sistematización es lo que ha permitido que se haya reducido la corrupción. Todavía existe porque hay una relación entre el cuerpo social y el Estado, pero en la medida de que sea más efectivo esos controles, vamos a tener un mejor gasto público y vamos a tener una reducción de la corrupción. Entonces, señores, me hace señas Helpi de que nosotros necesitamos, ya por un tema de tiempo, compartir lo que es la entrevista de César Duvernay. Vamos a ir a una pequeña pausa y después de esa pausa vamos a compartir esa entrevista
donde César Duvernay va a exponer algunos de nuestros logros en materia de política exterior, pasando un poco el balance a lo que fue el año 2019, un año histórico donde la República Dominicana inclusive ocupó una posición, el Consejo de Seguridad, que es el máximo organismo de las Naciones Unidas, ocupó una posición como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Así que nos vamos a la pausa y venimos brevemente.